La medium más solicitada de Barcelona organiza en su palacete sesiones espiritistas para ricas damas de alta sociedad. En la ciudad va a celebrarse la Exposición Universal de Ciencia y Tecnología. Corre el año 1888. Una muerte brutal pondrá en marcha una investigación conjunta entre un patólogo forense y Mina, la espiritista. Las dos vidas de Mina Índigo, de Editorial Planeta, Alaíz Leceaga en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues un placer. Tenemos que decir a los oyentes que estamos en la terraza de un hotel, al aire libre, o sea que si escuchan la música de fondo es propia del lugar donde estamos. Sí. Vamos con esta doble vida. Voy a empezar así a saco a preguntarte cómo se te ocurrió escribir esta historia. Ay, esa historia en concreto, Mina Índigo, ya vivía en mi cabeza hacía algún tiempo. Tanto Mina como su acompañante, el Dr. Ellis, ya formaban parte, ya estaban en mi imaginación. Es cuando empiezo a buscar un lugar para ubicar la novela, cuando conozco esa Barcelona de ese momento histórico, tan apasionante, y me pareció que tenía que escribir sí o sí, ¿no? en ese momento y en ese lugar en concreto. Estamos hablando de una Barcelona del siglo XIX que se prepara para una exposición, como decíamos al principio, universal, una exposición que ya se celebró en otros países y que esta exposición, para la redundancia, era muy importante para esta ciudad. Me gustaría que me situaras cómo era la sociedad de entonces. Claro, estamos hablando de finales del siglo XIX, como bien has dicho. Vivíamos en un momento histórico muy, muy diferente al que conocemos ahora, y esa exposición universal simboliza, de algún modo, ese final de ese siglo XIX y ese principio del siglo XX lleno de modernidad, de cosas brillantes, de avances científicos, también de cosas horribles que van a venir. Pero es verdad que ese choque entre ese mundo que está a punto de terminar y ese mundo nuevo, ese futuro prometedor del siglo XX todavía forma parte de nuestras vidas, en cierto modo. Ese final de eso, representado en esa exposición universal, que yo creo que es como la representación perfecta, ¿verdad?, de esa modernidad, de ese futuro, bueno, era algo demasiado jugoso como para no escribir sobre ello. Ya lo creo. Había mucho revuelta de los propios obreros, anarquistas, digamos que, como digo, había mucha convulsión. Una ciudad que se prepara para algo grande, pero que además tiene grandes añadidos. Totalmente. Estamos hablando en este momento, empiezan a surgir, ¿no?, los diferentes movimientos obreros, movimientos de trabajadores, y es algo que formaba parte de esa sociedad, porque es verdad que la protagonista se mueve en un ambiente de lujo, glamour, fiestas de clase alta, pero también se mueve en ese otro mundo, en esa Barcelona o en ese mundo, pues un poco más oscuro. Es algo que necesita, en cierto modo, para poder hacer su otra parte del trabajo, esa parte de medium, pues necesita todos esos secretos que de algún modo va obteniendo. Hablábamos de una víctima. ¿Podemos saber algo de ella? La historia comienza sin desvelar demasiado a los lectores, porque era una historia de misterio, ¿verdad? Siempre es un poco complicado. Sí. La historia comienza con un crimen horrible, con una víctima. El cadáver de una chica aparece y pone en peligro la celebración de esa exposición universal. La reacción de la gente en ese momento, de los vecinos, de las personas que le conocían, hace que empiece a peligrar ese evento para el que se ha estado preparando la ciudad durante tanto tiempo y en el que tanto esfuerzo han ido poniendo. Entonces ahí es cuando los protagonistas, pues deciden, ¿no?, de alguna forma, para intentar salvar ese momento, para buscar también la verdad, pues averiguar qué es lo que ha sucedido y quién es el responsable del asesinato. Tenemos un patólogo forense y tenemos una medium, además de un inspector de policía. ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación? Porque claro, dices una medium y un patólogo. El patólogo lo podemos entender, la medium... Es verdad que en el momento que vivimos ahora vemos las mediums como con un punto de vista muy, muy diferente, ¿verdad? Ha cambiado mucho nuestra perspectiva respecto a ellas. En el momento en el que estamos hablando, las mediums más famosas y más importantes eran absolutas estrellas, absolutas celebridades. Hacían sesiones delante de reyes, de nobles, y eran muy famosas. Entonces no es extraño que formara parte de esa alta sociedad de ese momento y que además pudiera colaborar con la policía. ¿Cómo es este patólogo forense?
A mí me gusta muchísimo perdón, la relación entre Mina Índigo, la protagonista, y entre Ellis, el doctor Ellis, que es ese patólogo que mencionas, ¿verdad? Su socio. Porque mientras que Mina Índigo es esa medium, es todo instinto, pasión, dejarse un poco llevar por su intuición, el doctor Ellis es justo al contrario, es un hombre moderno, la ciencia para él lo es todo, las explicaciones racionales, y además se la aplica eso en su día a día y también en la resolución del crimen, ¿no? Le vemos en un momento, bueno, pues podemos ver las primeras técnicas forenses, algo que para nosotros hoy es habitual, pero que en aquel momento era muy extraño, ¿no? La obtención de huellas dactilares, los perfiles criminales, sí. Entonces, de alguna forma, él es como un hombre muy moderno y muy científico. Yo creo que él y Mina son como, bueno, pues un equilibrio perfecto entre los dos. Mina es experta en leer lo que se esconde bajo la superficie de las personas. Totalmente. Además, bueno, eso forma parte de su trabajo, ¿no? Ya lo necesita para su supervivencia, el poder saber qué está pensando alguien, qué secretos oculta, para poder de alguna forma utilizarlos después en sus sesiones y en todo ese entramado complicado de relaciones sociales en el que ella se mueve, ¿no? En el que un despiste, una mala palabra o al contrario, un secreto de alguien que conoces te puede dar una ventaja absoluta en una situación. Ramiro Bocanegra, un personajazo. Yo, Ramiro, te confieso que además cuando lo estaba escribiendo, cuando empecé toda la parte de escaleta, personajes, tenía un papel más secundario, pero a medida que iba escribiéndolo, cada vez le iba cogiendo más cariño. Puede que cariño no sea la palabra, ¿no? Pero cada vez me iba robando un poco y me daba cuenta de que iba también robando escenas a medida que avanzaba la novela. Entonces, es verdad que es uno de esos personajes que como autora tú intentas mantener siempre bajo control, pero es de esos que más protagonismo ha ido cogiendo a lo largo de la novela. Él es un policía, tiene sus propias contradicciones, igual que el resto de los personajes, y bueno, él intenta navegar también entre la persona que es y la persona que le gustaría ser, pero que no siempre puede llegar a ser. El espiritismo era muy latente, como decíamos al principio, previo a la Primera Guerra Mundial. Tenemos una medium, Amalia Domingo. Es historia, con lo cual no desvelamos nada. Sí, además hay un personaje, como eres la primera persona que lo menciona, hay un personaje que tiene el nombre de Amalia, que de nuevo tampoco es no es ningún spoiler ni nada, sí. Y es verdad que es en honor a ella. Ajá. Le puse ese nombre precisamente por ella. Sí, estamos hablando de una época en la que el espiritismo, ese interés por las ciencias ocultas está muy presente. Después de la Primera Guerra Mundial también se acentúa porque, lógicamente, después de todas las muertes, después del desastre, sí, hay algo normal y comprensible en querer contactar con las personas que se han ido, con ese mundo que ha desaparecido. Al querer contactar con las personas que se han ido, de alguna forma mantiene el hilo, la esperanza de que no se han ido del todo, como bien apuntas, pero a veces en realidad lo quieres mantener cerca de ti para que no te haga daño. Sí, yo creo que aquí depende cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo encaremos esos fantasmas. Es verdad que los personajes tienen sus propios secretos, sus propios fantasmas, pero yo creo que cada uno de ellos decide enfrentarse a ello de un modo muy diferente. Porque es verdad que mientras que Mina intenta sobre todo centrarse en los fantasmas ajenos para no pensar en los suyos, hay otros personajes que conviven con sus fantasmas en total armonía. Sin ningún problema. Sí. Los traumas y los recuerdos tienen forma de fantasma, a veces tal cual acabas de decir. Totalmente, por completo. Además, yo creo que hablar de fantasmas es hablar también del pasado, no solo hablar de los secretos, ¿verdad? También es una forma de hablar del pasado, que es un fantasma más que una metáfora del pasado de los personajes o del pasado, o de un momento del pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es inevitable en una novela en la que se trata el espiritismo no intentar hablar de ese pasado, de esos fantasmas de los personajes y convertirlo de alguna forma también casi en otro personaje más, ¿no? En el momento histórico, los secretos. Para mí era algo que tenía claro desde el principio, desde que me senté a escribir. Decías al principio que Mina necesita no solamente su casa burguesa en la que viven y
lo que hay alrededor. También se mueve por otros ambientes, como la diferencia social tan marcada, sobre todo en aquella época, y también el lugar en el que habitan, como son los arrabales de Barcelona. Normalmente solemos encasillar lo que ocurre de la forma que ocurre en función de la clase social o el lugar donde se habita. A veces es un error. Claro, en este caso en concreto, para mí Mina siempre me ha parecido, de los personajes que he ido creando, siempre me ha parecido uno de los que más contradicciones tiene y que más contradicciones arrastra, porque por un lado está la Mina, esa Mina que es esposa del médico de la ciudad, esa Mina respetable que forma parte de la clase alta, vive en su precioso palacete, tiene vestidos, va a fiestas. Y por otro lado está una Mina que no tiene miedo de navegar entre las zonas más oscuras o entre las calles más peligrosas de esa época de la ciudad. Entonces yo creo que Mina camina mucho entre esa línea de... Ella necesita, por un lado, para su propia supervivencia, mantener ese contacto social y esa posición que ella tiene, pero también necesita la otra parte. Entonces eso la hace estar llena de misterio, de contradicciones. Yo personalmente he disfrutado muchísimo escribiendo a Mina Índigo. Se nota. Gracias. Hablar con alguien que nadie ve es lo más parecido a estar sola. Es curioso porque yo soy novelista y claro, yo técnicamente paso mucho tiempo hablando con personas que nadie más ve. Es verdad que la parte de escribir tiene todo el proceso, tiene una parte de soledad que es inherente a la propia escritura, porque es algo que no puedes hacer en compañía. Aunque tú siempre comentes la historia que estás escribiendo, pero la parte de escritura tiene algo ineludible de soledad. Para mí no es hasta que llega este momento, el momento en el que se lanza la novela, se publica, en el que puedo volver a contactar con vosotros, con los lectores, y esa soledad de hablar con personas que, por así decirlo, no existen, no están, desaparece. Cuando tú también me comentas cuáles son tus impresiones y entonces ahí ya existen, ya son más reales. Hay otra voz que sí que es real, que es la voz de la conciencia de Mina. Zelda. Zelda ha sido un personaje al que quería darle mucha importancia. Es además un personaje, al menos de esos a los que solo quieres que les pasen cosas buenas. Yo también cuando veo una película o cuando leo una novela digo, espero que a este personaje no le pase nada malo, espero que todo lo que le pase sean cosas buenas. Y Zelda es realmente ese personaje. Ella es como otra mitad de Mina, se dedica a lo mismo, es su ayudanta, su custodia de los secretos, y al mismo tiempo la propia Mina también es la custodia de los secretos de Zelda. Y juntas forman un equipo especial en el que además pues solo tienen cabida ellas, porque ellas, sin destripar demasiado, comparten un pasado más o menos común y unos secretos que hace que de algún modo vayan a estar conectadas siempre. Es una novela muy coral, desde luego, tienes muchísimos personajes muy fuertes que no habría por qué llamarlos secundarios porque tienen su papel, como digo, importante. También está Amalia Casas. Amalia Casas tiene, que no vamos a contar por supuesto, pero tiene también una vida un poco interesante. Sí. Amalia Casas, sin destripar demasiado, es una mujer de clase alta, de las más poderosas, muy conocida, con bastante poder, eso parece al principio. Ella es una de las clientas más aférrimas y más fieles de Mina. Y bueno, Amalia le persigue la tragedia, su hija falleció hace algunos años y ella está convencida todavía de que de alguna manera pues, su hija le acompaña, ¿no? Y bueno, ahí es cuando Mina entra un poquito en juego. Edificios importantes. Te voy a nombrar uno, el Hospital de las Tres Cruces. Sí. Además, el Hospital de las Tres Cruces yo creo que nos permite, como sucede con los edificios, con los grandes edificios, nos permite también tener una idea de cómo es la evolución de una ciudad, de cómo son sus cambios, ¿no? No solo los cambios arquitectónicos o cómo va creciendo una ciudad, sino también la manera de entender, en este caso, la psiquiatría. Realmente ahora ha avanzado mucho y ya no entendemos la psiquiatría como en el siglo XIX, gracias a Dios. Pero es verdad que era un hospital en su época muy, muy moderno, era un hospital muy puntero. Y en una novela que trata
porque uno de los temas de la novela creo que también es enfermedades mentales, Sí. cómo se percibían sobre todo en un momento histórico muy concreto. Me parecía inevitable hablar de ese hospital que de alguna forma durante mucho tiempo fue el buque insignia de la enfermedad mental y para intentar ayudar a toda la gente que entonces no se comprendía de la misma manera que ahora. En ese espiritismo también intervenía la ciencia, porque claro, tú oyes hablar de espiritismo así en una línea muy superficial y tienes la imagen de varias personas conectándose con las manos, algo que se mueve en la habitación, una luz que parece que se apaga y como que sientes el peso de ese espíritu casi en tu espalda. Pero hay mucho más importante o más serio en eso. Sí, de nuevo es cierto, a día de hoy percibimos muy diferente, tenemos una idea muy diferente de lo que es el espiritismo. En esa época, en ese momento, en ese mundo que empieza a desaparecer, el espiritismo creo que, aparte de la moda entre las clases altas, ¿verdad?, que era algo como que estaba muy en boga, el espiritismo creo que también representaba ese querer de alguna forma retener el pasado, ese momento. Y sí es cierto que por aquel entonces el espiritismo se veía más como una de las nuevas ciencias que estaban surgiendo y tenía muchísimo interés entre políticos, escritores, quiero decir, gente que a día de hoy no nos sorprendería, ¿no?, verles creyendo en fantasmas, en el mundo, en el más allá, claro, pero en aquel momento no se percibía con los ojos que lo podemos ver ahora. Entonces yo creo que es importante comprender que en aquel momento se veía como una de las nuevas ciencias que empezaban a descubrirse. En ese sentido sí, tiene mucho de ciencia. Los gorriones transportan el alma de los muertos más allá. Por eso trae mala suerte matar a uno. Los gorriones tienen un papel importante en la historia y bueno, es verdad que en una novela que trata que una de las partes es un crimen, la resolución de un misterio, ¿verdad? Y otra parte importante es el espiritismo, la investigación. Bueno, pues sí que me atraía muchísimo, ¿no?, pensar cómo se percibía la muerte en el pasado, o cómo se veía ese momento en el que alguien fallece, porque es verdad que a día de hoy, de nuevo, igual que con el espiritismo, no lo veíamos de la misma manera. Entonces, me gustaba muchísimo contar ese momento, cómo se percibía, cuáles eran los rituales alrededor de todo eso. Asociación Benéfica por el Futuro. No te digo más. La Asociación Benéfica por el Futuro es una organización que existe y que existe en la ficción siempre, por supuesto, y que se mueve en esa Barcelona de ese momento. Se mueve además muy cómodo en diferentes ambientes, en el ambiente político, en el ambiente cultural, social. Y bueno, ellos tienen una labor misteriosa que puede de alguna manera entorpecer la resolución de ese crimen y ponerse por completo en contra de los intereses de los protagonistas. Los libros son también muy importantes en esta historia y en la historia, por supuesto, del espiritismo y de todo. Todo tratado, entiendo, tanto científico como social. Aquí tenemos el Tratado de Espiritismo y Clarividencia. A ver, ¿qué te voy a decir? Realmente yo soy novelista, yo tengo fascinación por el libro también como formato en sí, ¿verdad? Quiero decir, para mí de alguna manera no me cuesta nada imaginar a esa mina o a cualquiera de nosotros entrando en una librería, quien no ha experimentado, ¿no?, esa sensación de entrar en una librería y sentir que hay un libro en concreto que te está llamando, bien por el título, por la cubierta y el querer llevártelo a casa. Sí. Eso forma parte de mí como lectora y también está inevitablemente en la novela. Un poquito de ti. Bueno, yo creo que como todos los autores siempre dejáis algo a través de los personajes. Me decía una autora hace unos días que no se da cuenta hasta que no relee la novela cuánto hay de ella. Claro. Yo siempre intento, que es algo que me preguntan a menudo, siempre intento que todo sea siempre ficción, los personajes, todo siempre. Sí. Porque luego es verdad que hay gente que se acerca y dice, oye, pues este personaje a mí me parece que es... No, en realidad siempre es ficción, siempre es poder valerte de ellos para contar la historia. Entonces, al menos en mi caso siempre es eso. Por supuesto que cuando pasas mucho tiempo trabajando en una historia, sueltas cosas. Claro, y incluso cuando ya la has terminado, después también de alguna forma los personajes se quedan contigo un poco, sobre todo personajes pues con muchas vueltas y con muchas capas, ¿no?, como son ellos dos. Pues de alguna manera cuando terminas la novela como autora también se quedan contigo porque les has conocido desde hace mucho tiempo para entenderlos.
voy a terminar con flores de lavanda y sal para ayudar a los muertos. Siempre tienes que tener una herramienta que no sea muy difícil, ¿no? Como por ejemplo los ajos con el vampiro. Bueno, pues aquí tenemos flores de lavanda y sal. Eso forma parte de un ritual que hace Mina y su ayudante, su socia, como la queramos llamar, Zelda, para mantener los espíritus alejados del palacete maravilloso en el que viven. Es un palacete lleno de misterios, en el que se celebran además las sesiones espiritistas a las que acuden todas las clientas. Y es verdad que ellas lo hacen casi como una protección. En un lugar en el que se llama tanto a los espíritus, no quieres que se quede ninguno después, cuando se termina la sesión. Entonces, bueno, es verdad que eso forma un poco parte de ese ritual de protección que tienen ellas. En la habitación de los fantasmas. En la habitación la habitación más encantada de toda Barcelona. Pues un placer, las dos vidas de Mina Índigo. Un placer, Alain. Ay, muchas gracias. Gracias a ti.